sobre románico en Zamora, dedicado de forma monográfica a la catedral, contamos con la presencia de don José Carlos de Lera Maillo, que es el archivero de la catedral, del archivo diocesano y catedralicio de Zamora, que como preámbulo, como introducción a la gesta repobladora y a la gesta de la expansión del obispado zamorano, resulta imprescindible tratar el tema. José Carlos ha dedicado el grueso de sus trabajos a la Edad Media. Él ha trabajado, obviamente, de forma exhaustiva el Cabildo zamorano, ha trabajado monasterios como el de Valparaíso, esa fundación cisterciense tan importante. Ha trabajado diferentes tipologías documentales, como los libros pastorales, de visitas pastorales. Se ha dedicado también de forma monográfica al estudio de la Orden Militar de Santiago en el entorno de Zamora. Y también ha tratado, porque es un tema prioritario e importante, las relaciones que en la época medieval se establecieron entre Zamora y Roma. También ha tratado cuestiones aledañas sobre documentación medieval monástica en Castilla y León, y un trabajo destacable, importante, de José Carlos de Lera, junto con Peter Linehan, un gran medievalista británico, versó sobre la biografía de un importante obispo zamorano, que fue don Suoro Pérez, uno de los grandes juristas, uno de los grandes compiladores, uno de los más importantes eclesiásticos en la Zamora del siglo XIII. Él va a dedicarnos esta charla de forma directa al papel de los obispos y el cabildo y a sus ulteriores relaciones con el ambiente plástico-artístico que dieron lugar al románico en el siglo XII y XIII. Gracias, José Carlos. ¿Cuánto tiempo tengo? 45. Una hora. Yo voy a estar por aquí. No tengo un volumen. ¿Se oye bien ahora? Vale. Buenas tardes. Agradezco a los organizadores del curso, a la UNED, que me hayan invitado a estar presente en este curso. Estamos dos archiveros, está bien, que los archivos, sobre todo los archivos, más que los archiveros, pues tengan la valoración que merecen. Como han podido ver, el guión que les presento sirve para, como su nombre indica, seguir mejor la charla que voy a dar. Respecto a la bibliografía, he creído oportuno, porque cuando uno se pone en el papel de los que reciben el curso, pues le gusta tener alguna orientación. Aquí posiblemente haya gente que sepa más que yo, otra gente que sepa igual que yo y otra gente que sepa un poco menos que yo. Por tanto, es una bibliografía que lo que intenta es una aproximación, simplemente. Sobre todo, es un poco más pormenorizada, la dedicada a Zamora, y simplemente se la he presentado para que puedan ustedes completar o seguir lo que yo les he esbozado. Mi ponencia no es una ponencia de historia del arte, es una ponencia que explica la historia del arte, que es distinto. En primer lugar, el tema de la ponencia es muy amplio y el objetivo es, por mi parte, a lo mejor he querido ser
muy ambicioso. Me he propuesto nada más y nada menos que hacerles comprender la catedral y comprender casi todas las catedrales, pero en concreto la nuestra. No hablo de interpretar ni clasificar sus diferentes estilos, en absoluto. En consecuencia, mi primera cuestión será definir qué es una catedral, por qué se construyeron y qué función tuvieron y tienen en la actualidad. Comprender la catedral no se acaba en la comprensión del perímetro de la iglesia catedralicia, del espacio celebrativo, del espacio de culto. El ciudadano o el turista, incluso algún licenciado en historia, se ha preguntado qué es una catedral, cuál ha sido su función. Vamos, no se ha preguntado. O mejor dicho, cuáles son las múltiples funciones de la catedral, de las catedrales. Presentamos primero que la catedral no es un museo, aunque tenga maravillosas obras de arte, pero la catedral no es un museo, aunque dentro de la catedral haya un museo catedralicio. El historiador construye la historia desde su realidad presente y necesita utilizar su imaginación para reconstruir la realidad pasada después de la información aportada por la historiografía y los datos aportados por los archivos. El historiador está obligado necesariamente a pensar qué significó la catedral tanto para los clérigos como para los laicos, cómo la comprendieron y cómo la vivieron. Si la catedral, por definición, es el templo donde tiene su cátedra, su sede, el obispo, la institución episcopal y su templo se encuentran íntimamente relacionados. Y junto al obispo está el cabildo catedralicio, formado por canónigos, dotado de personalidad jurídica, cuya función principal es la celebración solemne del culto divino en el coro capitular de la catedral. También el cabildo presentamos que tiene un papel importante en la administración de la diócesis, es el consejero nato del obispo. De hecho, los vicarios generales, los provisores, siempre eran dignidades capitulares, sobre todo eran los deanes de las catedrales, sobre todo gente formada en derecho. El ciudadano medio, en la visita actual a la catedral, percibe unos espacios que normalmente desconoce, no les da vida, no los comprende porque desvincula las instituciones que las erigieron y el destino de todas sus dependencias. No conoce, de alguna manera, la liturgia de la catedral en sentido amplio. Por ello, conocer la funcionalidad del conjunto nos ayudará a comprender sus dependencias anexas y comunicadas, como el claustro, la sala capitular, sacristías, librerías, archivo, capillas, la torre que sirvió también de cárcel, la audiencia episcopal, las viviendas del personal de servicio. Incluso podíamos incluir el palacio episcopal, que siempre ha estado cerca de las catedrales, y en nuestro caso también. Hay en el muro meridional hay todavía una ventana cegada donde se puede ver que unía con el palacio episcopal, posiblemente no con el actual, sino con unas dependencias que hubiera mucho más modestas. Hay que decir también, he hablado de las dependencias, entre ellos he citado el archivo, me voy a detener mínimamente. El archivo catedral, el archivo catedralicio, es el archivo de la diócesis hasta el siglo XVI, que el Concilio de Trento obliga a la residencia de los obispos en sus sedes. Por tanto, se ha conservado un buen archivo catedralicio y un buen archivo diocesano medieval,
porque la catedral era la mejor fábrica, el mejor templo para custodiar el archivo al que llamaban tesoro. Y había un tesorero que lo custodiaba. En ese archivo estaban los títulos de propiedad y los títulos de jurisdicción del obispo y del cabildo. Desde muchos siglos las catedrales, y siguen actualmente, siguen siendo el emblema, la representación simbólica de muchas de nuestras ciudades. Antes y ahora siguen siendo el orgullo de la ciudad. Las catedrales, en concreto la nuestra, han mantenido a través de los siglos una de las funciones, la representación física de la sede de gobierno, de la sede episcopal. Hay que también decir que dentro de la catedral, desde el siglo XV está documentado la audiencia episcopal. La audiencia era el tribunal que, a través del provisor y vicario general, que era el juez delegado del obispo, conocía las causas que llegaban a esa instancia motivadas por el fuero eclesiástico. Como ustedes saben, el fuero eclesiástico otorgaba una inmunidad por la cual, si una persona quería denunciar a un clérigo, a una institución, tenía que utilizar los tribunales de la Iglesia, no podía utilizar otras instancias. Esto se mantuvo con distintos cambios hasta la Primera República, hasta la Constitución Republicana de 1868. Por tanto, la catedral ha mantenido a través de los siglos una de sus funciones, que es sede de gobierno, y también su construcción se explica no solo por la dignificación del culto divino, sino también de símbolo de poder del cabildo y del obispo. En el caso de Zamora, la relación institución-catedral se evidencia claramente en la relación directa entre la consolidación institucional de la sede episcopal y los inicios de la catedral que actual conocemos. Eso lo veremos más adelante. También hay que esbozar en esta introducción cómo el templo catedralicio, el obispo, van a ayudar a perfilar los elementos definitorios de una ciudad medieval. Sin las partidas de Alfonso X se definía una ciudad como un espacio murado, como un espacio con una diversificación del trabajo, ya no era un trabajo en el ámbito rural, y también por un instituto jurídico municipal. También la catedral va a ser clave en la configuración de la entidad urbana. Una vez esbozado y reflexionado juntos sobre el significado de la catedral y sus funciones y objetivos, vamos a entrar en el capítulo de la institución de la sede episcopal, cuándo se erigió, cuándo fue la restauración definitiva. Hablaremos posteriormente de los obispos restauradores y del cabildo catedral. Este capítulo, en principio, puede parecer un poco arduo, pero obviamente es imprescindible para comprender la catedral, para comprender la sede. La reconstrucción de los procesos tanto de erección de la sede como de restauración y consolidación del siglo XII necesita la comprensión de que era una ciudad de frontera como Zamora ante los musulmanes. Fue una ciudad de frontera frente a los musulmanes en el siglo X,
en el siglo XI llegó a Almanzor, y también en el siglo XII se configuró como un espacio de frontera, la diócesis más que la ciudad, pero también frente a la independencia del Reino de Portugal. Teníamos, digamos, en un principio una frontera con el sur y posteriormente una frontera con el oeste. La comprensión de la realidad histórica de los marcos espaciales en la Edad Media es imprescindible las instituciones de la Iglesia. Solo la Iglesia aportó una definición de espacios para constituirse en territorios en todos los niveles, desde el primer marco parroquial, arcedianato, diócesis, metrópoli y cristiandad frente al mundo no cristiano. Metrópoli, he dicho, metropolitano y archidiócesis es... Hay que aclarar que la sede de Zamora, igual que las diócesis de Burgos, León y Oviedo, no fue erigida en la época romano-visigótica, surge en la Edad Media. Y la fundación la elección de la sede está íntimamente relacionada con la fundación de la repoblación por Alfonso III. Según la tradición, su primer obispo, Atilano, y sobre todo la comprensión que la restauración de las sedes no, según algunos autores, no respondió esta restauración a una política solo de recuperación de las sedes de la época visigoda, sino a la configuración de un espacio político del reino astur-leonés y leonés. La problemática de la erección de la sede de Zamora, al no tener una tradición anterior, el profesor Sánchez Herrero nos indica que tuvo poco respaldo. La doctora Bueno Domínguez piensa que la elección obedece a dar a Zamora un elemento más en la continuidad de la repoblación y la construcción de un núcleo urbano. La primera nómina de obispos la conocemos y el último obispo sufre las campañas de Almanzor y en el siglo XI se suspende la sucesión episcopal. En el siglo X todavía Zamora adquiere un protagonismo político-militar gracias a su posición estratégica y a su fortaleza y a su sede episcopal, que en ocasiones fue sede de la corte. En el siglo XI Zamora no tuvo pastor propio y la ciudad y su espacio fue integrado en la monarquía feudal del reinado de Fernando I, que fue el que, de alguna manera, también reconstruyó murallas, etc. ¿Cómo se...? Perdón. Sí, bien. Sí. No. Bien. ¿Cómo se consigue la restauración de la sede de forma definitiva después de que durante el siglo XI no hubo un pastor, no hubo la institución diocesana? La primera fue un proceso. El primero tenemos la administración apostólica de Salamanca, segundo, la restauración en la persona de Bernardo de Perigord y la tercera, la dotación fundacional por parte de Alfonso VII. Y finalmente, la cuarta, que vino a poner, digamos, como se suele decir vulgarmente, la guinda, la confirmación pontificia de Eugenio III. La administración apostólica de Salamanca fue, digamos, Alfonso VI, el arzobispo de Toledo,
primer arzobispo después de la conquista de Toledo, responsabiliza de la repoblación de la Extremadura del Duero a Raimundo de Borgoña. También, en concreto, Segovia, Ávila y Salamanca. En el 1102, el conde y su esposa, la infanta Urraca, otorgan al obispo Jerónimo, que es de Salamanca, todas las iglesias y clérigos de Zamora y Salamanca con toda la diócesis. Es decir, a partir de ese momento está vinculando a Salamanca Zamora. El propio Alfonso VI, en 1107, confirma al mismo obispo Jerónimo todas las posesiones y rentas que fueran otorgadas a su hija y a Raimundo para el restablecimiento de la sede. Según el profesor Fletcher, el obispo Jerónimo, que fue obispo de Zamora y Salamanca hasta su muerte en 1120, comprende la historia de las dos sedes como una historia en común y fueron políticamente vulnerables y económicamente bastante pobres. La restauración ya concreta de la sede. Pasamos de la administración de Salamanca a restauración con sede propia. Esa comprensión hay que situarla también en 1120, a la muerte de Jerónimo de Périgord, que fue el obispo de Salamanca y de Zamora, también con la configuración del conjunto de las metrópolis, como Braga, que llega a su dignidad metropolitana a principios del siglo XII, en 1103, y Santiago de Compostela, que pasaría en el 1120, justo a la muerte de Jerónimo de Périgord, de sufragánea de Braga a metrópoli propia con el famoso arzobispo Diego Gelmírez. Por tanto, el juego fue: Alfonso VI la adscribe primero a Salamanca y Alfonso VII la restaura en 1122 como sede independiente. Es decir, la ocasión de la restauración de Zamora se presentó a la muerte de Jerónimo de Périgord, así como la metrópoli de Santiago, claves. O sea, fueron dos elementos a tener en cuenta. Y detrás el arzobispo y de Toledo por una parte y el rey Alfonso VII por otra. Su primer obispo de la Restauración, primus episcopus de modernis, fue Bernardo de Périgord, que había sido arcediano de Toledo con el otro Bernardo. Por tanto, la elección de la diócesis de Zamora afectó. ¿A quién afectó la restauración definitiva de la diócesis de Zamora? Pues sin duda a Astorga, a la diócesis de Astorga, que perdió parte de su zona sur, fue la más agraviada. Astorga lo que hizo fue presentar al legado pontificio de Eusdedit en el concilio de 1123, exigiendo la extinción de la sede de Zamora, y lo consiguió por parte del mandato del legado pontificio de Eusdedit en 1123. Ya veremos cómo eso fue papel mojado. ¿Quién fue el que dio el espaldarazo? ¿Quién fue el que otorgó a la sede de Zamora su dotación fundacional? Pues Alfonso VII. Y la reina Urraca, en 1124, concede al obispo Bernardo y al cabildo todos los derechos que tenía en la ciudad. El emperador, Alfonso VII, otorga al obispo Bernardo las villas de Fuentesauco, Fresnos de la Ribera, Moraleja de Sayago, Santa María de Bamba, y de alguna manera configura lo que va a ser el señorío territorial del obispo.
en las comarcas naturales de Sayago, Vino y El Pan, de alguna manera alejados de los concejos importantes de realengo, como eran Toro y Zamora. También, además de las villas, le otorgó sus derechos en los diezmos de la ciudad, les eximió de pechos como Posta y Fonsadera y le otorgó una jurisdicción judicial al obispo. Este privilegio de 1135 será muy aludido y confirmado por los reyes posteriores. Es decir, le otorga una inmunidad y una jurisdicción. Pero faltaba algo clave, que era la confirmación pontificia. La confirmación pontificia, el primero que la buscó fue el gran patrocinador de la restauración de la sede, como fue Bernardo, el arzobispo de Toledo. Pero los pontífices, conociendo la problemática que existía entre las diócesis vecinas, buscando la prudencia, digamos que no le otorgó la confirmación de forma explícita. Porque, claro, la restauración del territorio diocesano con tierras de Astorga y Salamanca puso la semilla de los posibles conflictos entre metrópolis posteriores. Pero, al final, en 1151, una fecha clave para recordar, porque será clave para la construcción de la catedral, Eugenio III, a través de un privilegio, confirma al obispo Esteban el obispo Esteban, sucesor, segundo obispo de la restauración, sucesor del obispo Bernardo, le otorga la confirmación de sus propiedades y que nadie las perturbase. Este documento es clave porque en 1151 tenemos el primer documento conservado de la relación directa entre Roma y la sede de Zamora. Este documento no nos ha llegado en forma de copia, no nos ha llegado en forma original, nos ha llegado en forma de copia en el tumbo blanco de la Catedral de Zamora, que es el tumbo del obispo. Pero los procesos de fundación y consolidación de la sede se ultima cuando se resuelven los problemas de la adscripción a una metrópoli, cuando se fijan también los límites jurisdiccionales. Resumiendo esta problemática, la lucha por la posesión de Zamora duró más de un siglo y las metrópolis rivales eran Braga, Santiago de Compostela y Toledo. Para concluir este tema, porque es muy lioso, podemos afirmar que, en primer lugar, la que se retiró de sus aspiraciones fue Toledo en 1163, le siguió Braga en 1184 y al final, gracias a la sentencia de 1184, Compostela fue la metrópoli del territorio diocesano de Zamora y de Salamanca también, y así fue durante siglos. ¿Quiénes eran, una vez que ya está consolidada la sede, quiénes eran los obispos? ¿Qué personalidad tenía? ¿Qué formación tenían? ¿De dónde venían? Los obispos, ¿cuál fue su papel en la configuración de la catedral? ¿Cuál fue su huella en la catedral? En primer lugar, ¿quién era el obispo? ¿Quién era un obispo en la Edad Media? Pues los escritores, los autores, los historiadores que se dedican a la historia de los obispos hablan que identifican al obispo como figura central del occidente medieval. Es cabeza de la iglesia local,
con un poder de disciplina y jurisdicción, y también es un señor temporal que gobierna con un señorío. Por otra parte, resalta el papel político protagonizado por los obispos de la Reconquista en un papel de restauración y organización de las villas de frontera conquistadas. En el caso de nuestro Bernardo de Périgord, fue un hombre activo, procedía de Francia, había sido arcediano como ya he comentado, del arzobispo Bernardo, y con el patrimonio fundacional otorgado por Alfonso VII fue un obispo activo y ejerció su jurisdicción a través de las cartas y fueros de población a Fuentesaúco, Fresno de la Ribera, Fradejas, etc. Al final de su episcopado, muy al final ya, se empezaron a ver las primeras necesidades de la construcción de la catedral. El siguiente obispo, el obispo Don Esteban de San Silén, tuvo su pontificado entre 1150 y 1174. Según el profesor Lacombe, don Esteban llegó a España desde Francia en 1145 y se radicó en la ciudad. Antes de llegar a la Mitra, don Esteban fue arcediano, alcanzó el cargo de arcediano en la Catedral de Zamora y tuvo poder adquisitivo suficiente para comprar en la Colación de San Salvador, digamos, el barrio de la catedral, junto al claustro, compró una heredad por un precio de 40 maravedís. Fue consagrado por el arzobispo Raimundo de Toledo. Por tanto, con el nombramiento del segundo obispo de don Esteban como obispo se cerró toda la posibilidad de la supresión de la sede según el mandato del legado pontificio Deusdedit, que fue lo que le solicitó la diócesis de Astorga. En los últimos años del reinado de Alfonso VII, la sede recibió de su señorío directo del rey las villas de San Mamés, Santa María de Bamba, la Zuda de Olivares, el Villar del Peso, el Realengo de Villar Don Diego, la iglesia de San Martín de Val, de Villalbarba, etc. También el reinado de Fernando II consolidó el patrimonio fundacional del primero y la sede recibió las aceñas y presas de los molinos de Ledesma en Salamanca. También este mismo obispo comenzó a construir su propio patrimonio urbano con la compra de unas casas con acuarios junto a la Puerta de Olivares, una compra que hizo de casas en 1172. Posiblemente serían unas casas donde actualmente está dice acuarios junto a la Puerta de Olivares. Posiblemente esa zona, esas primeras casas que compró el obispo, es donde obviamente donde está actualmente el Palacio Episcopal. El tercer obispo, el obispo Guillermo, fue un hombre de confianza del obispo Esteban y ejerció el cargo de prior y de deán. Según el profesor Fletcher, sostiene que tuvo una relación de sobrino con el obispo Esteban, pero no conocemos nada de su familia. Con Martín I, Martín Arias, en 1193, se escinde toda, digamos, la saga de obispos franceses y tenemos ya obispos oriundos como este de Martín Arias y luego que era oriundo de Galicia y fue patrocinado por el arzobispo de Santiago, y luego posteriormente Martín Rodríguez. Podemos indicar que
estos dos obispos, Martín I y Martín II, Martín Arias, Martín Rodríguez, fueron grandes juristas, intervinieron en numerosos conflictos como delegados de pontificios, porque en la Edad Media, cuando dos instituciones eclesiásticas entraban en conflicto, el máximo tribunal era Roma, pero ni iban a Roma ni el Papa iba a venir a juzgarles, con lo cual solicitaban justicia al Papa y el Papa comisionaba a obispos deanes cercanos para que resolvieran los pleitos. Por eso conocemos abundantes comisiones a estos dos hombres. Y también estuvieron cercanos al Alfonso IX en el problema de la separación matrimonial, etc. También fue un obispo, un prelado, que defendió la sede y otorgó muchísimas licencias de construcción de iglesias, etc. Fue un obispo, un buen administrador de la sede. Estos son los primeros obispos de la Restauración. Ahora nos quedaba el Cabildo Catedral. El Cabildo Catedral. En la Edad Media, los clérigos seculares tuvieron su representación más prestigiosa en los cabildos catedralicios. En las iglesias de León y Castilla, el cabildo era el consejero y asesor del obispo, y también tanto en lo espiritual como en lo temporal. Los lazos que los unían eran dos: la vida en común y la administración común de sus bienes. En el ambiente de la Reforma gregoriana, al establecimiento de la vida canónica, con una proyección de una vida en común. Los canónigos vivían al principio, en el siglo XII, en común. Posteriormente tuvieron ya una vida independiente, aunque tenían la obligación de la liturgia diaria de las horas canónicas. Por tanto, la misión del cabildo en la diócesis, primero, era el régimen de la diócesis, el gobierno de la diócesis en sede vacante, la elección episcopal. Los cabildos tenían potestad para elegir obispo. Eso era en la teoría. En la práctica hubo muchos problemas, porque había intromisión de la autoridad civil y de la autoridad metropolitana, y también, como he comentado, la ayuda y el consejo al obispo en temas fundamentales. El Cabildo Catedral de Zamora lo encontramos junto a su obispo desde el primer momento de la restauración de la sede, y la reina Urraca, en el documento, en la donación de 1124, ya tiene como receptores de la donación de sus diezmos, tiene al obispo Bernardo y a los canónigos de la sede de San Salvador. La existencia de la vida común de los canónigos zamoranos en la restauración de la sede nos ha llegado descrita por el propio Alfonso VII en un privilegio signado de la donación de Santo Tomé para trasladar allí la sede episcopal por falta de espacio. Eso lo veremos ahora. Dentro de la estructura del cabildo, en una estructura jerárquica, donde el cabildo tenía sus dignidades, que eran las de arcediano, deán, chantre, tesorero y maestro escuela. Cada una de estas dignidades tenía una función, y por debajo de las dignidades se encontraban los canónigos, los racionarios, luego los capellanes, etc. Se llegaba a ellas por medio de oposición. Y cuando se ganaba, se alcanzaba el derecho a lo que se llama la canonjía, a una renta por un servicio, que era la carga, era la celebración litúrgica en la catedral. Una vez conocidos
quiénes eran los obispos, cómo fue erigida la catedral. Cómo fue erigida la sede, los procesos de restauración, de consolidación de la sede, los obispos y el cabildo. Entramos en la catedral, que es posiblemente donde quieran entrar ustedes. Sobre el inicio de la construcción no hay referencias documentales precisas. Tenemos que, con los elementos que tenemos, plantear las mejores hipótesis. En un documento ya aludido, de 1135, donde Alfonso VII dona a la iglesia de Santo Tomé, en la expositio del privilegio, describe como una pequeña historia de la diócesis, y dicen: tuvo una sede episcopal antigua, la de Alfonso III, hubo una irrupción de los pastores, siglo XI, estuvo agregada a otra diócesis, la de Salamanca, y también habla de la destrucción de la ciudad por los musulmanes. Y habla también que el incremento de la población de la ciudad en torno al antiguo templo la constreñía y no tenía falta de espacio para construir los espacios comunitarios, como era el refectorio, dormitorio, claustro, etcétera. Junto a este documento de necesidad de construcción de una nueva iglesia y de una nueva catedral, tenemos también una información de una lápida que está en la entrada norte actual de la catedral, donde dice que se inició en 1151 y se terminó en 1174. Les recuerdo ese dato de 1151 de la confirmación pontificia por Eugenio III, y aquí tenemos cómo casan lo que es el dato de la lápida, 1151, con la consolidación, la confirmación pontificia de Eugenio III, también de 1151. El periodo que marca, de 23 años, obviamente en ese periodo no se pudo terminar la catedral, sino que una cosa es la fecha de consagración, que lo que se consagraba eran los altares, el presbiterio, y otra cosa es la finalización de las obras, que eso llevó mucho más tiempo. Lo que está claro es que a través de la documentación tenemos informaciones de cómo, de alguna manera, se fue expandiendo, se fue configurando un espacio para poder construir el templo. Tenemos en 1161 ya a un señor que se llama Guillermo, que es el maestro de la obra de la catedral, 1161. Tenemos luego unas compraventas realizadas por canónigos y personas vinculadas al cabildo, que compran casas que posiblemente estuvieran pegadas al antiguo templo, y era una forma: compraban la casa y luego la donaban a la institución y podían expandirse, ¿no? Ejemplos tenemos como el sacristán, en 1156 compra 3 casas, el maestro Guido compra una casa y corte en 1157, el obispo Esteban compra una casa en 1172, el maestrescuela albergante ya poco posteriormente, 1178, compra una casa junto al atrio, habla ya del atrio de la catedral de San Salvador, etcétera. Tenemos todos esos indicios que, digamos, nos confirman un proceso de adquisición de terrenos circundantes al templo para que se pudiese expandir, se pudiese
abrir. ¿Cuál fue la vinculación directa, la relación directa entre obispos, canónigos, con la catedral? En primer lugar, tenemos obras de construcción fuera del espacio celebrativo, como es la torre actual. La torre campanario, de planta, es cuadrada, con 37 metros de altura y separada por cuatro cuerpos por líneas de impostas. Aquí tenemos la suerte de que en el memorándum del obispo Suero Pérez, elaborado este memorándum, no está datado, pero hemos podido aproximarlo entre 1271 y 1273 y 1281, dice: melioravi et feci multas domos in episcopato predicto utope turrum multum suntuosa e appendicis suis. Entonces, aquí nos está hablando de la torre posiblemente de la torre actual, de la torre de Don Suero, que fue algo más que una contribución a la catedral, sino que también fue un símbolo de poder más allá de la funcionalidad defensiva. La torre tiene un volumen mucho mayor que la cúpula y de alguna manera es un testigo de otra institución como es el obispo, y que es un símbolo de poder, una afirmación del poder episcopal frente al cabildo y a la ciudad, al concejo. Esto es una hipótesis, sin más. El resto de relaciones entre los obispos y los canónigos con la catedral fue a través de las fundaciones. Fundación de aniversarios y capellanías. Desde la Edad Media, la fundación de aniversarios y capellanías constituyó una fuente de ingresos segura para las instituciones religiosas receptoras de los mismos y contribuyó a configurar los espacios de sus templos. Los aniversarios materializan la confianza en la oración, comprendida esta como colaboradora para la salvación eterna de los difuntos. La fundación de aniversarios constituye una relación solidaria entre los vivos y los difuntos. Los primeros, todos ellos clérigos, tienen la obligación de celebrar la liturgia perfectamente establecida en la fundación, y los receptores de estos, los sufragios, les recuerdan y son reconocidos después de su muerte. Hay que, entrar en esa mentalidad para poder comprender esa fundación de aniversarios. La fundación de aniversarios se realizaban en el propio testamento. El testamento es el que, entre los legados, fundaba y, organizaba toda la liturgia de la muerte. Un testamento, el primero indicaba el espacio donde sí tenía que ser enterrado y luego especificaba los aniversarios, la liturgia, y quedaba todo atado, totalmente establecido, cómo querían que fuesen recordados, cómo querían que fuesen los sufragios por su alma. Entre los obispos que fundaron aniversarios, unos eligieron su última morada en la catedral y otros fueron trasladados a otras diócesis y allí murieron, pero unos y otros fundaron aniversarios. Incluso los obispos que murieron, que pasaron por Zamora y murieron, fueron promocionados a otras sedes episcopales, muchos de ellos fundaron aniversarios en la catedral de Zamora. Los sepulcros episcopales siempre se localizaban
como última morada en lugares privilegiados de la catedral. En nuestro caso, en el caso del obispo Suero, que dispone su testamento 1285, dispone la celebración de aniversarios en la capilla de San Nicolás y ordenó la construcción de su capilla con la advocación de San Clemente. La ubicación de esta capilla se sitúa en la de San Juan Evangelista o el Doctorgado, donde tenemos el mejor sepulcro de la catedral. Aquí hay un problema porque en esa capilla el Doctorgado, en el testamento de 1507, compra la capilla y luego en el obituario de la catedral de Zamora, que es de finales del siglo XVI, no aparece el obispo Suero por ningún lado. Ahí tuvo que haber algún problema porque el testamento del obispo lo tenemos y perfectamente funda su aniversario y funda su capellanía. Los datos para conocer, los instrumentos que tenemos para conocer quiénes fueron los que fundaron aniversarios, conocer los nombres concretos de los canónigos y de los obispos que fundaron aniversarios en la catedral, lo tenemos con un instrumento valiosísimo, que es el obituario. Y ustedes me dirán, ¿y qué es un obituario? El obituario es un calendario en el que son inscritos en el día del aniversario de su muerte o de cualquier otro de la vida elegido por ellos mismos, las personas y los miembros de la comunidad y otros que habían demandado la celebración de un aniversario en el seno y dentro de una comunidad. Habiendo asegurado su celebración por una fundación cuyas rentas sirven para remunerar a los religiosos encargados de su celebración. Entre los obispos yacentes, porque explican dónde están ubicados. El problema es que luego, como luego Florian va a hablar de todo esto, como luego la catedral y el claustro sufrió transformaciones, es difícil, digamos, actualmente localizarlos, ¿no? Pero yo no me he propuesto esa aventura. Pero sí tener la nómina de aquellos que fundaron aniversarios en la catedral. El obispo Pedro I, que fue obispo entre 1239 y 1255, Pedro II, que tenemos testamento suyo de 1302, que manda edificar una capilla en la catedral, el obispo Rodrigo, tuvo su episcopado en el siglo XIV, 1326-1365, Pedro III de Zamora, 1341-1346, el obispo Fernández de Valencia, obispo de Zamora, que yace en la actual capilla de San Bernardo, donde está el Cristo de las Injurias. Y luego tenemos otros obispos fundadores de aniversarios no enterrados en la catedral, como don Álvaro Martínez, del siglo XIV, don Alfonso de Egea, Alonso de Illescas, don Diego de Fonsalida, Juan de Meneses, Diego Meléndez Valdés, el obispo Juan Manuel, ya del siglo XVI, don Rodrigo Osorio, obispo de Zamora entre 1576 y 1578. Gracias al aniversario fundado por este obispo don Rodrigo de Castro, ahí es como este obituario no tiene data, pues hemos conseguido la data que se llama data archivística, es una data que la alcanza por medio de la información aportada en el contenido del documento, pues como es el obispo que más tardío que aparece, pues lo hemos podido documentar que el obituario de la catedral se elaboró a finales o sobre todo a la posterior, post la muerte del obispo Rodríguez de Castro en 1578. Para concretar la fundación de una capellanía,
y la construcción de una capilla, etcétera, tenemos un lugar privilegiado, que es la capilla del Cardenal. La información que nos aporta la capilla del Cardenal, la capilla del Cardenal Mella, ahí tenemos todos los elementos para comprender cómo se erigía, cómo se fundaba una capellanía, qué funcionalidad tenía y, de alguna manera, comprender otras capellanías que se fundaron también, pero no tenemos esa información tan valiosa como la tenemos de la capilla del Cardenal. A partir de los Trastamara, siglo XIV, se llevó a cabo una reforma en el episcopado castellano que posteriormente será seguida por los reyes católicos, donde a la hora de la búsqueda de obispos se buscaban candidatos letrados de buena conducta, naturales del país y, a ser posible, vinculados, no demasiado vinculados con la alta aristocracia. En este momento había una relación de obispos con muchos vínculos con el poder, con la monarquía, por diversos aspectos. Normalmente estaban dentro de la política del país, eran confesores reales, actuaban como enviados y embajadores de los monarcas ante el Papa y ante otros reyes. Digamos, eran hombres de confianza del rey y, digamos, el rey los promocionaba y les otorgaba muchas prebendas. Como ejemplos de la estrecha vinculación con el pontífice, tenemos el hecho de diversos prelados españoles tuvieron el rango de cardenal, como Juan de Torquemada en 1439, Juan de Mella en 1456, por Calixto III. Son ejemplos. Respecto a la biografía de Juan de Mella era natural de Zamora, su padre era notario de la curia episcopal y el Papa Celestino III lo promovió al cardenalato en 1456. Como obispo de Zamora, instituye perpetuamente en la catedral 16 clérigos de coro para mayor solemnidad de los oficios litúrgicos. También, como en su etapa de cardenal y obispo, también favoreció a su cabildo para que el pontífice Calixto III cediera su derecho de las medias anatas a favor de la conservación y restauración del templo catedralicio. Esto es muy importante. Las medias anatas era un derecho que tenían pontificio sobre las rentas del primer año de pontificado de los obispos. Si el cardenal Mella medió para que Calixto III cediera su derecho a las medias anatas para la conservación y restauración del templo catedralicio, digamos, le hizo un importante favor a la catedral. Fue una forma de actuar a favor de su catedral. Un obispo, digamos, ausente pero presente en la sede de Zamora. Llegando a la fundación de la capellanía, en 1466 el Papa Paulo II confirma la fundación de la capellanía de San Ildefonso, llamada del Cardenal, fundada por el cardenal Juan de Mella. La capellanía, con título de San Ildefonso, fue dotada de 6 capellanes, un capellán mayor y 4 menores, presbíteros y 2 acólitos. Los capellanes de esta capellanía debían estar bien remunerados porque pudieron tomar arriendo de unas casas propiedad del cabildo en 1488. Este cardenal falleció en Roma el 13 de octubre de 1467 y su sepulcro está en el Hospital de Santiago de los Españoles. ¿Cómo configuró el cardenal su propia capilla?
la importancia del poder episcopal se reflejará en las manifestaciones artísticas que muchas veces estas capillas privadas rivalizaban con las capillas patrocinadas por la nobleza laica. Digamos, en las catedrales suelen tener primacía, en concreto, las capillas funerarias y, de modo particular, los conjuntos sepulcrales, como manifestación del poder, de la dignidad del poder episcopal. Según la profesora Marta Zendón, los principales elementos de ese poder se materializaban en la pompa de sus funerales, en la ubicación del sepulcro, bien en espacios cercanos al altar o en una capilla privada, la búsqueda de un artista importante para la ejecución de su obra, la epigrafía, donde quedaba inmortalizado, los objetos simbólicos ornamentales, como la heráldica y la propia indumentaria, auténtico símbolo de identificación social. En el caso, siguiendo estos parámetros, en el caso de Juan de Mella, del cardenal, los funerales no hemos podido reconstruirlos porque murió fuera de aquí. Pero sí, un ejemplo lo tenemos en la ubicación de su capilla. Es decir, la fuerza de esta capellanía hizo que, como sus dimensiones eran tan grandes, la que se construyera a los pies del templo, derribando las tres, supuestamente, puertas románicas, porque era el lugar más fácil y además era una prolongación de la nave mayor, a los pies de la iglesia. Por tanto, ahí tenemos cómo la ubicación de este sepulcro ensanchó el perímetro del templo y modificó sustancialmente las dimensiones de la catedral. El tercer punto, búsqueda de un artista importante, reconocido en la sociedad. Nada más y nada menos que Fernando Gallego. Le encarga el retablo mayor, que es el que está ahora mismo, según entramos a la capilla, a la derecha, que es una de sus obras más tempranas y está sobre la década de 1470, con un programa iconográfico que preside el cuerpo superior, la crucifixión, flanqueada por San Juan Bautista y por el bautismo de Cristo y la decapitación del Bautista, que era su santo protector, del cardenal. En la parte inferior, dedicada a la titular de la capilla, que es el arzobispo de San Ildefonso. En la escena central, donde la Virgen pone la casulla de San Ildefonso, se inmortaliza en pequeño tamaño el cardenal Mella a la derecha, vestido de cardenal, en su papel de donante. Estamos hablando ya de una obra plenamente renacentista. Por último, el obispo don Diego Menéndez Valdés, que no residió tampoco en Zamora, fue enviado por los reyes católicos a Roma, tuvo una vida convulsa, fue promovido al obispo de Salamanca sin tomar posesión por la oposición del monarca, fue preconizado para la sede de Astorga, se trasladó a Zamora, consiguió la mitra de Zamora en 1494, hasta 1506, que murió también en Roma. Estamos hablando de otro ejemplo de obispo ausente pero presente. La tradición lo sitúa como gran benefactor de la diócesis gracias a la renuncia de sus rentas de la mitra a favor de la catedral, y en su episcopado, como saben, se construyó la capilla mayor, la sillería coral, las rejas de la capilla mayor donde se encuentran sus escudos, y también fuera de la catedral reformó la iglesia de San Ildefonso, dando un espacio al templo que lo unificó en una sola nave, y también en la capilla alta es de esta iglesia donde se custodian
bajo una reja los santos cuerpos de San Atilano y San Ildefonso en 1496. Ya, por terminar, un último brochazo, la referencia a Juan Pérez de la Serna, que fue arzobispo de México y obispo de Zamora entre 1566 y 1631. Nació en Cuenca, fue canónigo de Zamora, consiguió la canonjía de Sagrada Escritura y en 1612 le llega el nombramiento de arzobispo de México. El periodo americano duró desde 1613 a 1625. Vuelve de las Indias y el Papa Urbano IX le favorece con la mitra de Zamora en 1627 y permaneció como obispo hasta 1631. Bien, cuando no era obispo, cuando todavía no había sido promocionado para obispo de Zamora y era arzobispo de México, tenemos en los libros de contabilidad de la fábrica de la catedral entre 1620 y 1623 tenemos cargos de dinero procedente de México, que obviamente tenía que haberlos traído él, y que se utilizó, que fueron destinados para el blanqueo de la catedral. Pues aquí termino con mi charla. Si tienen alguna aclaración sobre lo que he contado, estoy a su disposición. Mi objetivo ha sido, no sé si lo habré alcanzado, porque soy consciente que la materia era un poco ardua, pero lo que sí quiero transmitirles es que la comprensión de una iglesia, de una catedral, parte del conocimiento de la institución, parte del conocimiento de la funcionalidad. Sin ese conocimiento de las instituciones y de la funcionalidad no podemos, comprenderlas. No les damos vida, de alguna manera. Podemos ver la catedral como un museo. Podemos apreciar las obras de arte que obviamente tiene, es una joya, pero para comprender, para vivirlo, hay que conocer esas instituciones, esa funcionalidad, esos hombres, por qué se construyó, qué fines tuvo. Igual que para comprender un monasterio hay que conocer la regla y la vida de los monjes, igualmente, para comprender una catedral hay que conocer por qué se erigió, quién era la institución que vivía en ella, qué se celebraba y por qué se celebraba. Muchas gracias. Encantado. Sí. Uh-huh. (1591) La otra pista, claro, no le funciona a usted.
el antiguo monasterio de Peleas. Sí, señor. Que ese fue románico, luego abandonado por el de Valparaíso. Pero tampoco se sabe ese monasterio qué pasó con el claustro. Nada más que eso. Gracias. Muchas gracias. Empezaré por la segunda pregunta. El monasterio de Valparaíso se llamó en principio monasterio de Peleas, porque estaba allí. Fue una donación real de Alfonso VII en 1143, fue cuando se. Pero lo que hubo en Peleas fue, no creo que llegara a construirse un claustro. No lo podemos, no tenemos documentación. La documentación que hay, que yo la he leído y la he transcrito, no tenemos en esos años ni siquiera una organización importante del monasterio. Entonces, cuando se construyó de forma sólida, con claustro, etcétera, fue gracias al apoyo de Fernando III en 1230-1232, que primero le otorga la autorización del traslado y luego lo dota para construir allí el monasterio. Exactamente. Ahí tengo yo un artículo donde hay una crónica monástica del monasterio donde se relata que nació en Peleas. Sí, en el mandato del rey Fernando III pone que, como los monjes le dicen que era un lugar no sano para la vida, con lo cual, si no era un buen lugar, ellos allí tendrían unas dependencias provisionales, sin más. Y es más, al pasar Fernando III por allí, que también visitó el monasterio, las vio. Y entonces, de hecho, fueron a un lugar que llamaban Valparaíso, es decir, ganaron. Posiblemente fuese un lugar poco soleado, aunque, como usted sabe, necesitaban agua para poder, según la regla benedictina, para poder construir allí un molino, etcétera, etcétera. Entonces, ese claustro posiblemente no hubo claustro en ese primer emplazamiento. En el segundo sí. Hubo incluso dos. Vamos a ver, si estamos hablando ya del siglo XIII, de 1232, cuando el rey otorgó, en 1263 tenemos la consagración por parte del obispo suero de la Iglesia, que es lo primero que se construye, y luego a partir de ahí se construye todo lo demás. Entonces, el estilo, pues no se lo sé decir exactamente porque la documentación medieval no nos aporta información. Y respecto a la primera pregunta sobre lo de la noticia del incendio, tenemos que fue en la octava del Corpus, pero, digamos, evidentemente, no sé cómo quedaría el claustro, no tenemos, desde lo que yo sé, no tenemos información de lo que pudieron hacer con el claustro románico que hubo. Posiblemente tuvo que ser reutilizado, las piezas que fuesen buenas. Es lógico, una sillería bien tallada, bien, etcétera, es algo que no se podía perder. Yo no sé luego en qué condiciones quedaría, pero no tengo información sobre. No, yo tampoco, no sé. No sé. A lo mejor hay que investigarlo. No, claro, eso fue en el siglo XVII ya. En el siglo XVII. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí. No, la investigación la promovemos allí en el archivo. Si vaya y allí
¿Alguna otra, por favor, alguna otra aclaración? ¿Lo han entendido todo o vuelvo otra vez a explicar? Perdón. 1591. El incendio del claustro. Perdón, si me escucháis un momentín, por favor. Vamos a hacer un descanso de un cuarto de hora aproximadamente y luego dentro de 15 minutos pues continuamos con la segunda ponencia de esta tarde, ¿vale? Está y media programado, ¿eh? Ah, y media, bueno, pues entonces la de media, vamos. Vale.